En esta segunda parte de la clase vamos a ver soluciones, cómo se forman, qué son y cómo se mide su concentración. Cuando hablamos de soluciones, estamos hablando de una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Las partes fundamentales son un soluto, que es la sustancia que se disuelve, se dispersa o se solubiliza, y es el que está en menor proporción. En una solución puede haber más de un soluto, y a la naturaleza del soluto, a las propiedades de cada soluto, se van a deber el color, el olor, el sabor, conductividad eléctrica, entre otras características de la solución. Y el soluto es el que le da el nombre a la solución. Por ejemplo, si nosotros tenemos hidróxido de sodio disuelto en agua, la solución es de hidróxido de sodio. En cuanto al solvente, es la sustancia que disuelve, dispersa el soluto y es el que está en mayor proporción. Hay dos tipos de solventes, los polares y los no polares. Dentro de las soluciones líquidas se toma como solvente universal al agua, y el solvente es el que le va a dar el aspecto físico a la solución. Recién hablábamos de soluciones con líquidos como solvente, pero como podemos ver acá, el estado del disolvente puede ser gaseoso, líquido, sólido. El estado del soluto también puede variar entre los tres estados de agregación. Y cuando nosotros tenemos una disolución, el estado de agregación del disolvente es el que le va a dar el estado de agregación a la disolución. En nuestro caso en particular, vamos a enfocarnos más que nada en soluciones donde el solvente es líquido. En el proceso de disolución puede haber dos tipos diferentes. Uno donde el soluto reacciona con el solvente, en este caso el sodio va a reaccionar con el agua, o sin reaccionar con el disolvente, el cloruro de sodio cuando se disuelve en agua simplemente se ioniza, se separa, pero no reacciona con el agua. Cuando hablamos del proceso de disolución, va a haber fuerzas de atracción que se crean entre las partículas del soluto y del disolvente. Normalmente van a ser de la misma magnitud o más grandes que las que habían por separado entre el solvente y el soluto. En el proceso de disolución, como dijimos recién, en el caso del cloruro de sodio en agua, lo que sucede, en particular en este caso, es que las uniones ion-dipolo que se van a formar entre el sodio, el cloruro y las moléculas de agua, van a tener mucha fuerza, una fuerza suficiente como para romper los cristales de cloruro de sodio que estaban unidos iónicamente y desordenar las moléculas de agua que estaban unidas por puente hidrógeno. Lo que le va a suceder a cada uno de esos iones es el sodio, que va a estar rodeado por moléculas de agua, con el oxígeno, que es más electronegativo y tiene electrones libres, rodeándolo a él. En el caso del cloruro, va a estar rodeado por los átomos de hidrógeno de la molécula de agua. En general hablamos de solvatación de un soluto, pero si hablamos de agua como solvente universal, vamos a hablar de hidratación. En las soluciones, como habíamos dicho anteriormente, además las podemos clasificar en saturadas, no saturadas y sobresaturadas. La saturada contiene la máxima capacidad de un soluto que se puede disolver en un solvente en particular a una temperatura específica. La no saturada contiene menor cantidad de soluto del que la solución es capaz de disolver. La sobresaturada contiene más soluto que el que puede haber en una solución saturada. En ese caso es cuando, por ejemplo, nosotros calentamos la solución para que cuando aumente la temperatura se disuelva más, por ejemplo, el azúcar en agua, y después cuando baja la temperatura vamos a tener mayor cantidad de azúcar disuelta en agua que la que nosotros podíamos disolver realmente. Una vez que se desestabiliza esa solución, se produce la cristalización, que es el proceso en el cual ese soluto que se había disuelto de más se separa de la disolución y forma cristales. Como dijimos recién, la solubilidad
es una medida de la cantidad de soluto que se puede disolver en cierto solvente a una temperatura específica. Va a haber un equilibrio entre el soluto y el disolvente que se va a disolver para formar la solución, y cuando cristaliza, es decir, cuando precipita, se vuelven a separar el soluto y el solvente. Cuando la solución está en equilibrio, la solución va a estar saturada. Cuando la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada es en un disolvente determinado, se conoce como solubilidad de ese soluto. Si disolvemos menos soluto del que nosotros podemos disolver, la solución es no saturada o insaturada. Y como dijimos anteriormente, si nosotros calentamos vamos a poder disolver más soluto, y al volver a enfriar, para esa temperatura vamos a tener más soluto disuelto que el que podíamos disolver. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad? La naturaleza del soluto y del disolvente, la temperatura y la presión. Cuando hablamos de la naturaleza del soluto y del solvente, tenemos que hablar de el principio general que nos dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Los disolventes polares van a disolver mejor a solutos iónicos o polares, y los no polares van a disolver mejor a los solutos no polares. En cuanto a los líquidos, sucede lo mismo. Nosotros recién lo estamos pensando a lo mejor en solutos sólidos, en un solvente líquido. Si nosotros tenemos dos líquidos, se van a mezclar entre ellos en diferentes proporciones. Si se mezclan en cualquier proporción, hablamos de líquidos miscibles, por ejemplo, el etanol y el agua. Si no se mezclan en cualquier proporción, son inmiscibles, como por ejemplo el aceite y el agua. Los gases también se pueden disolver en líquidos. En general, la solubilidad de los gases aumenta al aumentarse la masa molecular del gas o la polaridad. Al aumentar las moléculas de ese gas, aumentan las fuerzas de atracción que se pueden entrelazar entre las moléculas del gas y el disolvente. Y en general, lo que podemos decir es que las sustancias con fuerzas de atracción intermoleculares similares suelen ser mutuamente solubles. En el caso de la temperatura, para los solutos sólidos, en la mayoría de los casos aumenta la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Para los líquidos y los gases, cuando el gas es el que se va a disolver en un líquido, pasa exactamente lo contrario. La solubilidad de un gas en agua disminuye al aumentar la temperatura. Y esto es más que nada porque al aumentar la temperatura, los gases adquieren más movilidad y por lo tanto se pueden escapar de los líquidos. Y finalmente la presión, que va a afectar únicamente a los solutos gaseosos. La solubilidad del gas va a aumentar en proporción directa a la presión parcial que se ejerce sobre esa solución. Como dijimos recién, va a afectar mayormente a los gases, no así a los solutos líquidos o sólidos. Cuando hablamos de la presión y de la temperatura, podemos tener en cuenta lo que se utiliza para, por ejemplo, envasar las bebidas gaseosas. Para poder envasarlas, se va a requerir de una presión menor que la externa para poder hacerlo con comodidad. Cuando nosotros destapamos una bebida gaseosa, cualquiera sea, y esa bebida está caliente, lo primero que sucede es que se evapora rápidamente y sale con mucha fuerza el gas. De la misma forma, si está muy fría, sentimos como que no tiene gas, es decir, que ese gas no se desprende del líquido. En el caso del embotellado, normalmente los productos que se embotellan bajo una presión de dióxido de carbono un poco mayor que una atmósfera. De esa forma se aseguran de que todo el gas queda retenido dentro de la botella. Cuando se abren al aire, ese gas puede salir, por lo tanto, se produce ese burbujeo que nosotros vemos. Cuando hablamos de las unidades de concentración, nos va a relacionar la cantidad de soluto y de disolvente
en distintas unidades de medida. Nosotros cuando tenemos una solución la podemos clasificar cualitativamente diciendo que una solución es diluida o concentrada, simplemente sabiendo si la concentración del soluto es relativamente baja o relativamente alta. Pero no sabemos nada de las cantidades y no podemos decir cuánto es o cuándo una solución es diluida y cuándo es concentrada, sin tener un parámetro más específico. Cuantitativamente vamos a tener unidades físicas y unidades químicas para medir esas concentraciones. Dentro de las físicas vamos a comenzar con el porcentaje en masa. Y esa es la relación de masa de un soluto en masa de disolución multiplicado por 100. Es como cualquier otro porcentaje donde para considerar la masa de la disolución tenemos que considerar la masa del soluto y la masa del solvente. Porcentajes similares se pueden hacer con masa en volumen, donde vamos a tener la masa del soluto en 100 mililitros de solución, o volumen en volumen, donde vamos a tener volumen de soluto en 100 mililitros de solución. Una forma alternativa de ver esto es con grados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el alcohol puro, el alcohol de curar, dice normalmente 96 grados, o una bebida alcohólica, por ejemplo el vino, puede decir 13 grados de alcohol. Eso nos está diciendo que hay 13% de etanol cada 100 mililitros de solución. Para soluciones muy diluidas, donde tenemos muy poco del soluto, nosotros podemos utilizar las partes por millón. Masa de soluto dividido masa de solución por 10 a la 6. Y esto nos habla de que una solución que tiene una parte por millón tiene 1 gramo de soluto por cada millón de gramos de disolución. Este tipo de mediciones o de unidades son muy utilizadas para expresar las concentraciones de tóxicos, de agentes carcinógenos, o también, por ejemplo, de los minerales que están en una botella de agua mineral. Si ustedes leen la etiqueta van a ver que va a tener algunas partes por millón de calcio, algunas partes por millón de sodio. Una unidad de concentración química es la fracción molar, donde vamos a tener el número de moles del soluto dividido el número de moles totales, es decir, el número de moles del soluto más los del solvente. En este caso tampoco tienen unidades ya que se cancelan. Otra de las unidades de concentración química es la molaridad. En este caso indica el número de moles de soluto disueltos en 1 litro de solución. Hay que recordar que el mol es la masa de soluto dividido el peso molecular de ese mismo soluto. La molalidad es muy similar a la anterior en cuanto a su pronunciación. El símbolo es la M minúscula en lugar de mayúscula. Y nos habla de moles de soluto dividido masa del disolvente en kilogramos. En este caso, únicamente se tiene en cuenta el disolvente. Finalmente, la normalidad. La normalidad tal vez es un poco más complicada, ya que nos va a hablar del número de equivalentes gramos dividido en litros de solución. Cuando hablamos de equivalente o de mil equivalente, son unidades que van a describir específicamente una especie química. En este caso va a haber una caracterización de cuántas unidades de reacción tiene esa molécula. Normalmente, la diferencia con el mol es que esta es la cantidad de sustancia contenida en un equivalente, puede variar de reacción en reacción. Nosotros cuando hablamos de mol, un mol de hidróxido de sodio siempre pesa 40 gramos. Un equivalente de hidróxido de sodio va a depender en qué tipo de reacción esté participando. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de referirnos a la reacción química a la cual están sufriendo. Por ahora nosotros vamos a hablar de normalidad en cuanto a reacciones de neutralización o ácido-base. Vamos a tener un ácido y una base reaccionando entre ellos. De esta forma, lo que vamos a tener en cuenta es la cantidad de hidróxidos que tiene la base o la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Para poder calcular el peso equivalente vamos a hablar de la masa de
el peso molecular de esa sustancia, dividido la cantidad de oxidrilos que tenga o la cantidad de hidrógenos si es un ácido. La normalidad entonces es el número de equivalentes dividido los litros de solución. Y cuando hablamos de número de equivalentes es la masa de esa molécula dividido el peso equivalente de esa molécula. Por último vamos a hablar de la regla de dilución. La dilución es el procedimiento que nosotros seguimos para preparar una dilución menos concentrada a partir de una más concentrada. Sencillamente, lo que vamos a hacer es el volumen de la solución concentrada por la concentración de la solución concentrada es igual al volumen de la solución diluida por la concentración de la solución diluida. El único recaudo que tenemos que tener acá es que los volúmenes tienen que estar en la misma unidad. Si acá hay mililitros, acá tiene que estar mililitros. Y la concentración también. Si acá yo tengo molaridad, acá tiene que estar molaridad. Si acá tengo porcentaje peso en volumen, acá tiene que estar porcentaje peso en volumen. Con esto terminamos la clase de hoy y vamos a comenzar a utilizarlos, sobre todo la concentración molar, cuando hablemos de cinética química y de equilibrios químicos.